Buenos días. Hoy es domingo 19 de octubre de 2025. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina. Un hermoso día de primavera y hoy es el Día de la Madre, así que aprovecho esto para saludar a todas las madres y mandarles un abrazo y una bendición del Señor a aquellas madres que van a ver probablemente esta prédica a través de los medios. Damos gracias a Dios por las mamás, ya hemos orado por ellas, les hemos hecho un presente. Y en esta mañana quiero hablar acerca de creer. Tal vez el título sea "Y muchos creyeron". Qué hermoso. Cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos algunas cosas, a veces necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a interpretar bien esto que leemos, porque nosotros lo leemos así medio a las apuradas, o quiero decirlo de otra manera, la Biblia en pocas palabras dice muchísimas cosas. Hay pocos versículos, a lo mejor son pocos los versículos, pero tienen una trascendencia y una extensión extraordinaria. Este pasaje que voy a leer se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Me encanta el libro de los Hechos de los Apóstoles porque habla acerca del inicio de la iglesia de Cristo. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles vamos a ver cómo arrancó la iglesia de Cristo, que arrancó después del día de Pentecostés. Por eso se dice que, ya muchos dicen, en el año 2030 se van a celebrar 2000 años de la iglesia, del nacimiento de la iglesia, no de Cristo, sino de la iglesia de Cristo. Y tiene que haber, seguramente va a haber un mover de Dios extraordinario en todo el mundo. Y este mover que en estos versículos que yo voy a leer, se estaba dando en la ciudad de Jerusalén. Después se desparramaría por muchos lados, porque inclusive los apóstoles y los creyentes tuvieron que salir huyendo por causa de la persecución. Pero a donde iban, predicaban el Evangelio. Extraordinario. Por eso el libro de los Hechos es, para mí, uno de los libros favoritos de la Biblia. Me encanta. Dice, y por la mano de los apóstoles, Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón estaba en el templo. ¿Qué era el pórtico de Salomón? Una cantidad de columnas que formaban un pórtico. Columnas, eso era al aire libre, probablemente tenía un techo, pero una cantidad de columnas, y era un lugar de reunión allí, en la parte de afuera del templo, ¿no? De los demás, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Extraordinario. Lugar de reunión, el pórtico de Salomón, ahí en el templo. Con el tiempo, los apóstoles y los creyentes ya dejaron de ir al templo. El templo tiene que ver con los judíos, con la antigua dispensación, digamos. Ellos ya sabían que ellos ya eran templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estaba con ellos. A donde fueran, en sí llevaban ellos la gracia de Cristo y el Espíritu de Dios. Extraordinario. Eso no pasaba con los judíos. Los judíos querían ir al templo. Y
cuando había fiestas que se hacían en el templo de muchos lugares, algunos viajaban meses para llegar a donde, al templo que estaba en Jerusalén. Ese templo después fue destruido. Y ahí se reunían. Y dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de por la mano de los apóstoles habían sido ungidos por Dios. Esos venían gente que eran sanadas, eran liberados y los apóstoles no tenían descanso. Los apóstoles, la gente venía y venía y venía. ¿Y quiénes venían? Los necesitados. Venían los necesitados. Por parte de los apóstoles y los discípulos estaban todos con un mismo ánimo, con un mismo entusiasmo, con una misma visión, con un mismo espíritu. Estaban todos ahí y viendo ellos también maravillados de las cosas que sucedían. El Señor Jesús les había dicho, pero ellos no lo habían tomado en cuenta o no lo habían tomado muy en cuenta. El Señor Jesucristo les había dicho, si ustedes creen en mí, van a hacer las cosas que yo hago, pero además van a hacer cosas mayores que las que yo he hecho. Eso parecía bastante absurdo, bastante difícil, pero así ocurrió. Así ocurrió. Cuando Pedro da el primer discurso ahí después del día de Pentecostés, 3.000 creyeron y fueron bautizados. Eso nunca había pasado en vida del Señor Jesús. Nunca había pasado eso. Extraordinario. Es la obra del Espíritu Santo. Algunos no querían saber nada. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa. ¿Quién era la gente que no quería saber nada? Aquellos que se sentían desplazados. Fíjese qué cosa extraordinaria. ¿Quiénes se sentían desplazados? Los sacerdotes, por ejemplo, se sentían desplazados, ya la gente no les prestaba atención a ellos. Los fariseos, que eran los más religiosos, la gente no les prestaba atención a ellos. El pueblo estaba entusiasmado. ¿Por qué estaba entusiasmado? ¿Por qué estaban entusiasmados? Porque tenían necesidades. Y venían a los apóstoles y esas necesidades eran satisfechas. ¿Quién se arrima? ¿Quién cree? Porque dice que muchos creían. Y muchos creían. A este pasaje se le ha dado un título. Si usted lee en la Biblia, al menos si tiene la Biblia allí, Reina Valera, tiene un título antes del versículo 12 que dice, muchas señales y maravillas. Alguien le dio ese título. Ese título no está en el texto bíblico, es un agregado al texto bíblico, como una especie de título para que nos demos cuenta de una cosa y otra. Yo no le hubiera puesto ese título. Yo le hubiera puesto este título y muchos creyeron, porque el punto fundamental es creer. Claro. Había alguna gente que venía y creía. ¿Y por qué creían? Miren, algunos dicen, y creían porque venían las señales y las maravillas y los milagros. Sí, pero había otra gente que también veía eso y no creían. El Señor Jesucristo sanaba a una persona. Algunos creían, otros no creían, otros... El Señor Jesucristo liberó al endemoniado gadareno y le sacó una legión de demonios. Y la gente del lugar no creyó, al contrario, se espantó. Cuando lo vieron al hombre sano y en su cabal juicio, no creyeron. Es más, le dijeron al Señor Jesucristo que se fuera de ahí. Los espantó, no creyeron. ¿Quiénes son entonces los que creían? Porque dice, muchos creyeron, así como hombres y mujeres. Muchos creyeron. Yo le hubiera puesto el título y muchos creyeron, porque está la clave del asunto. ¿Y quiénes son los que creyeron? ¿Por qué unos creyeron y otros no creyeron? Muchas veces se ha explicado esto diciendo que creyeron porque veían las sanidades. Sí, algunos probablemente, pero algunos veían las sanidades y no creían. Muchos ven sanidades y no creen. Muchos ven milagros y no creen.
Ayer el evangelista Lucas Roselis nos contó, estábamos charlando con él, con Adela y otro hermano más que se llama Carlos Rinfleisch, o no sé si estábamos los tres solamente, y él nos contó acerca de la operación de su hija. Yo tomé contacto con el evangelista Lucas Roselli hace unos cuantos meses atrás, el año pasado de hecho, y quedamos en que él iba a visitar Villa Mercedes ahí por el mes de marzo, febrero, y me manda un mensaje diciendo: pastor, no voy a poder ir, tienen que operarla a mi hija del corazón. Y así fue. Y ayer, hablando con él en San Luis, estaba Adela presente, me dice: pero vos, yo te conté cómo terminó el tema de la operación de mi hija. Le digo: no hemos hablado con él meses. La cosa fue así: en un sanatorio en la ciudad de Pilar, la operan a hija a corazón abierto. A corazón abierto. No sé qué operación era. Cardiocirujanos, hombres experimentados. Cuando termina la operación, que dura 6 horas, la chica está con un tremendo dolor porque por alguna razón no le tomó la anestesia y a los gritos ahí. En la sala de terapia, obviamente, terapia intensiva. Imagínense ustedes la desesperación, dice el evangelista: yo estaba tirado en el piso de rodillas, ya no como evangelista, como padre, llorando y orando. Señor, tenés que hacer algo. Los médicos hicieron lo que saben hacer. Y ahí quedó la cosa. En determinado momento, la niña se incorpora. Y se le pasó el dolor. A los gritos estaba por el dolor. Cuando hay una operación a corazón abierto, te abren el esternón. Y abren la caja torácica. Es una cosa muy, muy cruenta. Una niña de 12 años. Y la chica se le pasó el dolor y se recuperó. Y en teoría tenía que estar por lo menos 6 o 7 días ahí. 2 días después, corregime, 2 días después había salido del sanatorio, un sanatorio en Pilar, provincia de Buenos Aires. Y resulta que vienen los médicos y dicen: bueno, no podían creer. Y el evangelista le dice: porque él había orado y yo creo que Dios va a sanar. Y los médicos le dicen: bueno, pero nosotros también hicimos lo nuestro. Y él dice: yo no les dijo nada a ellos, pero dice: no, Señor, la gloria es toda para vos. No daré mi gloria a otro. No daré mi gloria a otro, dice Dios. Entonces Dios obra. ¿Cuándo? Creemos. ¿Qué los inducía a esta gente a creer? ¿Qué los inducía a creer? Sus necesidades. Sus tremendas necesidades los inducían a creer: yo necesito esto, yo necesito creer. Pues cree entonces. Y Dios los salvaba. La sombra de Pedro, fíjense cómo creía esta gente, que seguramente era gente sencilla, cómo creían, que decían: aunque sea cuando pasa Pedro, ni siquiera pretendo que Pedro ore o toque, no, la sombra de Pedro, la unción, porque habían entendido lo que significaba la unción y la gracia de Dios. Un hombre, siervo de Dios, postrado, llorando y orando al lado de la cama de su hija, y la muchacha se levanta, se incorpora. Increíble. Los médicos no lo pueden creer. Da gloria a Dios. Y veníamos hablando con Adela después de este asunto, que es tremendo, ¿no?
tremendo, y tremendo el poder de Dios. Y decíamos, tenemos que aprender a dar gloria a Dios. Sí, ella siente un toque. La niña siente un toque. Y le preguntó al padre si él la había tocado y Lucas no la había tocado. Pero la niña siente un toque. Bueno, la niña está totalmente recuperada. Y el proceso de anunciar este evangelio, y la gente cree. No todos, pero hay gente que cree según las necesidades. Las necesidades impulsaron a esta gente de la cual yo estoy hablando, los impulsaron a creer y la gracia de Dios los conducía, porque después la gracia de Dios te va conduciendo. Porque no sabes bien, no entendés muchas cosas, pero la gracia de Dios te va conduciendo, es por acá, por acá, por acá, por acá, y la fe se va multiplicando y la gente cree. Y son salvos y se sanan y Dios obra. ¡Qué cosa tan extraordinaria! La sombra de Pedro. Dice la Escritura que algunos llevaban paños para que los apóstoles tocaran esos paños. Eso es brujería. No, eso es poder de Dios. Da gloria a Él. Nosotros tenemos que aprender a dar gloria a Él. ¿Sabe lo que dice el profeta Isaías? Lo que dice Dios en el profeta Isaías. Yo soy Jehová y no daré mi gloria a otro. Dice el evangelista Lucas Rosselli, yo soy un desconocido. En casi ningún lado lo conozco. No es un evangelista, yo soy un desconocido. Yo hablé con él y le digo, mira qué suerte, qué bueno, qué bendición que sos un desconocido. Porque si uno a veces se busca a esta persona, a este. Y hay algunos evangelistas que luchan contra su fama, luchan contra su propia fama. Y se afligen y ayunan y oran contra su propia fama, porque no quiere que sea su fama, sino la gracia de Cristo y el poder de Dios por el que venga la gente para recibir. El Señor Jesucristo habla de creer, que Él habla. Hay tantos pasajes de la Biblia en que hablan de creer. Yo prediqué el domingo pasado de este texto precioso en el libro de Isaías, capítulo 53. Por favor, léalo. Lea Isaías 53 en tu casa, que empieza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y sigue hablando del siervo sufriente, el Mesías presentado como un siervo sufriente que va a ser llevado al matadero. Es una profecía sobre Jesús. El Señor Jesús habló de creer. Qué cosa extraordinaria. Inclusive a un apóstol le digo, no seas incrédulo, tenés que creer. A un apóstol después de resucitado, porque el apóstol, Tomás, no creía que el Señor hubiera resucitado. Jesús dice en Lucas 8:50, le dice a Jairo, el hombre aquel que desesperado lo manda a llamar a Jesús porque su hija está muy enferma y cuando llega Jesús está muerta la chica. Porque Jesús se entretiene, hay una multitud que lo requería y sana a una mujer mientras va de camino a la casa de Jairo. Y cuando llega a la casa de Jairo le dice, no temas, cree solamente y tu hija será salva. Lucas 8:50. Cree y tu hija será salva. Y el Señor resucita a la muchacha. Había un muchacho endemoniado y el padre desesperado. ¿Viste la desesperación de los padres cuando no saben qué hacer cuando sus hijos están en problemas? Desesperación en oración. Este hombre estaba desesperado.
Y Jesús le dice a este hombre, si puedes creer, ¿podés creer? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Creer en qué? Creer en Cristo, creer en el poder del Señor, creer. ¿Es fácil creer? Pregunto yo. ¿Es fácil creer? Para algunos sí, para algunos les es fácil creer. Hay otros no, hay otros que les es difícil creer. Pero hay que dar un paso, eso se llama paso de fe. Tenés que creer. En Juan 6:35 dice la palabra, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, extraordinario, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. El que a mí viene, hay una disposición. Siempre, en los dos casos, hay la disposición de venir. Yo vengo a Jesús. ¿Cuánta gente venía a Jesús? Nosotros vamos a hacer una campaña ahora. Y dice, querida, poneme el flyer de la campaña. Arriba de todo dice Villa Mercedes, hay esperanza. Este es el mensaje. Hay esperanza, que en Cristo hay. ¿Sabe la cantidad de gente que tiene problemas y ha caído en la desesperanza? Nosotros decimos, el Evangelio dice, hay esperanza, pero tenés que creer. Y lo que pasa es que tengo muchos problemas. En medio de esos problemas tenés que creer. Que tengo esto, en medio de esa dificultad tenés que creer. Me persiguen, en medio de eso tenés que creer. Es tu decisión creer. Por eso algunos creían, como dice la palabra que cité en Hechos capítulo 5, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. La gente venía ¿por qué? Porque tenían necesidad. El Señor Jesucristo dijo una cosa que a veces no la tenemos en cuenta. Dijo, qué difícil es que un rico entre, lo dijo de otra manera, ¿no? Lo dijo con una analogía. Pero lo que quiso decir es, qué difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Porque tiene plata? No, porque supone que no tiene ninguna necesidad. Supone que no tiene ninguna necesidad. Pero el que reconoce su necesidad, ese viene y se acerca y recibe. Qué cosa extraordinaria. Cuando los discípulos de Juan el Bautista, que Juan el Bautista estaba en la cárcel ya, vienen por pedido de Juan a preguntarle a Jesús si verdaderamente él era el Mesías. Jesús le contesta, díganle a Juan lo siguiente, los ciegos ven, los paralíticos andan, y a los pobres se les predica el Evangelio. En pobres te está hablando de necesitados, gente que tiene necesidad. Y el Evangelio llega hacia ellos y creen, el Señor suple esas necesidades. Puede ser enfermedad, puede ser pobreza, puede ser, el Señor suple, porque la necesidad los induce a creer y la gracia de Dios los conduce en el camino de la fe, por el camino de la fe. Aquel que creyó, aquel no sabe cuál es el camino de fe, no entiende muy bien, pero la gracia de Dios que obra a través de los hermanos de la fe, a través de los líderes, pero a través de los simples hermanos. Esa gracia de Dios los guía por el camino de la fe, que el camino de la fe es un camino de bendición, un camino glorioso, un camino extraordinario. Pero tenemos que creer.
Por eso se hablaba de los creyentes. Por eso el Señor Jesús enfatizó. Por eso el apóstol dice, al que cree todo le es posible. Por eso el apóstol Pablo dice, creí, por lo cual también hablé. Es decir, después de creer se va a producir en él, y él habla y dice, ay de mí si no predico el evangelio. Yo he creído en ese evangelio y el Señor me dice a mí, bueno, ahora vos qué crees, Pablo, vos tenés que predicar. Ay de mí si no predicar el evangelio, si no lo comparto. La sombra de Pedro representa la fe y la necesidad de esa gente. Miren esto. Las necesidades de la gente a veces los lleva por caminos muy errados, pero muy errados. Hay gente por ahí, inclusive por ahí, bueno, no quiero decir si creyentes o no, que están con un problema, entonces van a consultar al brujo, van a consultar a... Me acuerdo cuando yo era chico, era muy chico. Yo no conocía el evangelio, ni mi familia tampoco. Había una señora amiga que estaba enferma de cáncer. Entonces decía, bueno, y los médicos sabían que tenía cáncer y que mucho no podían hacer. Finalmente falleció la mujer. Entonces alguien dice, pero ¿por qué no lo va a ver a este curandero? Porque a veces pasan tantas cosas raras. La necesidad por ahí te puede llevar por caminos pero muy errados. Y hemos tenido que ministrar a hermanos en la congregación que han caído en esos caminos tremendamente errados por consultar a brujos, a brujas, a curanderos. Y se han contaminado. Pero la gracia de Cristo te saca. Pero esta gente creían en Jesús. Cree. Si puedes creer, le dice Jesús, fíjese qué cosa interesante, puedes creer. Al que cree todo le es posible. Creer, por supuesto, en Cristo. Cuando la Biblia habla de creer, significa creer en la gracia de Cristo, que suple todas esas necesidades. Primero, hay que reconocer nuestras necesidades. Escuche, hay que reconocer las necesidades. Si nosotros no reconocemos las necesidades, no nos vamos a acercar a Cristo. Porque creo como ya lo tenemos, que lo solucionó, hay que conocer y reconocer esas necesidades. Para eso hace falta una dosis de humildad. Por eso dijo el Señor, es difícil que los ricos crean. Porque la persona que lo tiene todo, supone, o cree tenerlo todo, supone que ya no necesita nada. Entonces el Señor Jesucristo dijo en la parábola del rico necio que decía, yo tengo de todo, de nada necesito. Necio, y si esta noche vienen a pedir tu alma, ¿qué harás? O el mensaje a la iglesia cuando le dice el ángel a la iglesia, tú eres rico y crees que no tenés necesidad de nada, pero yo te digo, dice el Espíritu a la iglesia, que tú eres un miserable, pobre, necesitado, ciego y desnudo. Porque no me tienes a mí, no tienes a Cristo. ¿De qué vale todo el oro del mundo si no tienes a Cristo? Pues si no tienes a Cristo no tienes vida. Tienes existencia, pero no tienes vida. Eso hay que aprender. Entonces cuando hablamos y predicamos y decimos esta palabra, decimos lo siguiente, ¿puedes creer? Puedes creer en la gracia de Cristo. Y el Señor se manifiesta. Cuando nosotros creemos, el Señor se manifiesta. Sí, nuestras necesidades nos conducen a Cristo y la gracia de Cristo nos conduce a través de la fe. De tal manera que nosotros decimos, o podemos decir
como dijo el apóstol Pablo, yo estoy crucificado con Cristo. Y lo que ahora vivo, todo lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Ya no concebía Pablo una vida al costado de Cristo. No lo concebía. Si crees, ¿cómo piensas que te vas a poner al costado? Y lo vas a mirar a Cristo de lejos. Y decir, mira qué bueno, qué interesante. No, eso es para vivirlo. Eso es para vivirlo. Y es un tiempo, este tiempo, mis queridos, que estamos viviendo, con todas las circunstancias y todas las cuestiones, es un tiempo donde Dios está manifestando su gracia en salvación. Y te digo, mi querido hermano, cree. Y él puede decir, bueno, sí, pero yo he creído. No te digo, no te pregunto si has creído, te pregunto si crees que no es lo mismo. Si una vez yo creí, no importa eso. Lo que importa es ahora, yo creo. Yo creo. Y yo creo lo que Cristo hace, yo creo lo que Cristo dice, yo creo en lo que Cristo enseña, yo creo que lo que la palabra enseña, yo creo en eso, yo creo. Como estos, que muchos creyeron y entonces obraron y dijeron, pero mirá, no podemos desaprovechar esta oportunidad, anda, mirá que está, no sé, que está el abuelo está enfermo, tráelo, pero Pedro, no sé por dónde hay, no importa, fíjate si en una de esas lo ponemos nosotros acá y si va a pasar Pedro, que la sombra de Pedro, el apóstol del Señor, y el abuelo sea sano o el niño. Era extraordinaria la fe de esa gente. Creían porque eran tontos, creían porque eran crédulos, no, creían porque tenían necesidad. Y puesto que tenían necesidad, dice, yo voy a hacer esto, voy a hacer todo lo posible. Y me voy a arrimar y Esta gente tiene algo. Decían de los apóstoles, esta gente tiene algo, yo no me lo quiero perder. Y venía que cree, qué extraordinario. ¿Ustedes saben que eso mismo sigue pasando ahora? Eso mismo sigue pasando ahora, siglo XXI, hablo de 2025, con todos los adelantos técnicos. ¿Sabe la necesidad de la gente? ¿Ustedes se creen que la necesidad de la gente la satisface un celular o un auto? La necesidad profunda la satisface solo Cristo. Y Él nos llama y nos invita a creer. Esto es lo que va a vencer al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Es vuestra fe. Y fe significa creer. Y yo creo. ¡Qué bendición! Entonces te digo, cree. Y me cuesta. Sí, claro. Da un paso al menos. Al menos da un paso. Para creer y recibir la gracia del Señor. Ese es el mensaje de fe que predicamos. Y muchos creyeron. Hoy en día mucha gente cree. Pero mucha gente. Pero mucha más gente necesita creer. Nosotros somos vehículos para que esa gente crea. A mí, para que yo creyera, no me predicó ningún pastor. Yo no conocía a ningún pastor. Simplemente un muchacho me condujo a los caminos del Señor. ¡Qué notable! Damos gracias a Dios porque Él ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Un aplauso para Él. No es para mí el aplauso, ¿eh? El aplauso es para Él.